Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de hoy vamos a hablar acerca un poco de los romanos. Sí, esto porque en su momento ellos idearon un objeto o, bueno, cosa o artefacto que denominaban como vela foca la. Sí, vela foca la. Que era una especie o forma de banderín. Sí, algo como una vela triangular que iba encima del bauprés. ¿Y qué es el bauprés? Sí, era como una especie de mástil, sí, o esta especie de forma alargada que iba en la proa de las embarcaciones o de los barcos de aquel entonces, sí. Entonces era como que una especie de señal, una especie de, pues, entre comillas, de indumentaria que llevaban las embarcaciones de aquel entonces. Sí. Después, con el paso del tiempo, esta especie de bufanda al cuello que se llevaba se le denominaba como focale. Sí. Esto fue obviamente una transformación de lo que se conocía como vela focala y bueno, terminó siendo como conocido como focale, sí, esta bufanda al cuello. Tiempo después se le dio una especie de uso militar, sí, entonces el objeto de este video tiene un origen militar, sí. En 1600, en el año 1600, las tropas suecas lo utilizaron como un croate de la, sí. Todas estas expresiones o palabras que les estoy mencionando eran el nombre que tenía este artefacto en aquel entonces, sí. Más adelante vamos a ir conociendo cómo es que se fue transformando y cómo es que se fue ajustando a las normas o expresiones más cotidianas del tiempo en el que fue apareciendo. Entonces, como ya mencionamos, el año 1600 y ya después en el año 1650 aproximadamente en el regimiento de Luis XIV en Francia por parte de su ejército croata se conoció por usar este pañuelo al cuello. Sí, fue más que nada por este regimiento o rey que se fue popularizando el uso de esta indumentaria o de este artefacto. ¿Sí? En el siglo XVII fue cuando generó o se ganó más popularidad. Sí, entonces es cuando se le llega a proporcionar o cuando se genera un inventor que es Luis XV de Francia en el siglo XVIII. Sí, entonces ya traemos esta pues tendencia desde los romanos hasta Francia, en donde con el paso del tiempo y con el paso de algunas adaptaciones se va generando lo que es una pues integración de lo que es esta indumentaria. Incluso se generó un cargo real, se podría decir, y esta persona lo único que estaba encargada de hacer era de poner y de quitar esta prenda. Entonces, esto se puede reflejar o se podría ejemplificar con los distintos tipos de adecuaciones que se tienen de los objetos que van generando moda o que van generando popularidad. Por ejemplo, en aquel entonces, este pañuelo o este trozo de indumentaria empezó siendo del rey y la reina, ¿sí? Después de los procesos políticos o pues más oficiales, le fue siendo imitado por la corte, más adelante por la sociedad civil y pues ya en una última instancia por lo que sería siendo los usos de la calle. Sí, entonces aquí es como nos vamos dando cuenta cómo es que un artefacto, un objeto, o más bien para abarcar cualquier tipo de cosa, una idea, siempre viene siendo más fácilmente digerida cuando vienen de los altos mandos
y conforme el paso del tiempo se va reduciendo al uso de la calle, como fue el caso de este artefacto. ¿Sí? El uso prolongado de este objeto se fue recibiendo como una distinción entre los clubes, sociedades o clases que se iban dando en aquel entonces. Tanto fue así que un conocido como Esteban de Marelli, un parisiano del año 1804, se encargaba de dar clases de cómo poner y quitar este tipo de artefactos. Sí, en América, ya cuando se popularizó, se vendía cada uno de estos objetos a $1 en tiendas departamentales conocidas como el Cardinal. ¿Sí? Y ya más adelante, estos objetos eran portados como pues símbolo de prestigio o de presunción, se podría llegar a decir, como ciudadanos de Barcelona, Madrid, en conjunto de sus pantalones lila claro, sí, en el siglo XIX. Sí que en este punto se podría llegar a mencionar a un tal personaje importante, sí, no tanto conocido por el uso de este artefacto, pero sí, pues se puede reconocer el uso de este objeto en alguno de sus cuadros o en alguna de sus imágenes mayormente conocidas. Sí, entonces es aquí como nos podemos dar cuenta de cómo es que esta cosa fue tan conocida o tan popular que este personaje, incluso él, llegó a utilizarla. Sí, este objeto como conocemos hoy en día como la corbata. Y bueno, la forma. Comenzamos con el aspecto formal de este elemento, que viene siendo en su forma total o, bueno, totalmente alargada, que tiene una longitud de 1,5 metros, sí, 1,5 metros, y ya de 60 centímetros desde que se conoce su parte más ancha hasta que ya termina en la parte más angosta y continúa con su aspecto más corto, se podría decir, ¿sí? De patrones y diseños, pues conocemos miles y miles, sí, esto ya depende claramente del objeto, o más bien el país de origen, el país de, pues, de recepción, y pues ya los diseñadores o los elementos que se hayan tenido la disposición de este tipo de artefacto. Ya en el aspecto de uso, se puede decir que el aspecto en origen tiene más del doble de largo final, ¿sí? Entonces, este 1,5 metros que mencionamos al principio no tiene nada que ver con el aspecto ya funcional final, ¿sí? Que es de esta corbata, ¿no? Hay, conforme pues las preferencias o el tipo de evento al que se vaya a asistir, corbatas anchas o corbatas delgadas, ¿sí? Y pues esto ya, aunque vaya a ser un poco más adelantado, se debe mencionar, así como la corbata es plenamente relacionada con lo que es el nudo de la corbata, existen lo que son las corbatas de clip o las corbatas de broche. Sí, estas corbatas que no necesitan exactamente o estrictamente un nudo para quedar debidamente posicionadas, sí, sino que son una especie de sujetador o una especie de mecanismo pues activado a base de presión para que ya quede el nudo y la corbata en sí posicionada en su pues lugar final. Como se puede suponer, el largo de la corbata final no varía pues tanto, no está estrictamente relacionado al largo de la corbata que se mencionó al principio, sí, al 1,5 metros. Esto varía enormemente conforme a la marca y pues al tipo o estilo más bien de corbata que se quiera proporcionar. Sí, el largo de la corbata aproximadamente es de 1,5 metros. Sí, esto no lo estoy diciendo como una regla general, sino como pues el
ejemplo de corbata que se tenía al alcance. Me imagino que por el tipo de marca o el lugar de procedencia o el lugar de destino final, si es que así se puede mencionar, la longitud final de la corbata sin tener algún nudo o sin ser armada o elaborada de alguna manera, pues puede variar. Entonces, como ya mencionamos, el origen de la corbata viene siendo de aproximadamente 1,5 metros, siendo que el largo final de la corbata, ¿sí? Este elemento que se muestra al final de cualquier nudo, viene siendo o se viene a regir conforme a la línea del cinto, ¿sí? De alguna manera siempre se menciona que se debe de estar arriba o sobre la línea del cinto, ¿sí? Y ya con esto nos metemos a el área de los tipos de nudos, ¿sí? O los nudos que se conocen hoy en día, siendo algunos los siguientes: oriental en forma de media luna, Byron de enorme nudo para la barbilla, cascada, surtidor, perezosa, moda romántica, talma, moda rusa, moda jesuita, Windsor, el clásico, Pratt y Ediete. Sí, mencionando así como lo hicimos al principio, el de pues este personaje importante que se le conoce más por otras cosas que porque el estilo de nudo que usó o el pues largo de la corbata que portó, ¿sí? Entonces, ya hablando de la forma, pasamos a lo que es el material. En sus inicios, este objeto ya era elaborado a base de algodón. Sí, más adelante, pues, o en un periodo de tiempo bastante corto, se usó lo que es la seda, el lino, el satén almidonado, la lana y pues distintos tipos de sintéticos. Sí, ya hablando de una época más moderna o contemporánea. De esta manera haciendo mención de lo que son los plásticos. Sí, de lo que se hablará en otros videos o en un video en específico en el que se hablará de la importancia del plástico en la producción de elementos u objetos ya a una escala más industrial. ¿Sí? ¿Y cuál es la relevancia, la importancia o la trascendencia? Pues que este elemento pasó de ser un elemento de embarcaciones a un elemento de indumentaria importante. ¿Sí? Entonces, como ya mencionamos al rey Luis XV de Francia en el siglo XVIII, podemos ver cómo es que una moda impuesta pasó a usarse a escala global o mundial, dependiendo de la escala que prefieran usar, siendo que inició pues de algo no tan formal, de algo muy informal, si se pudiera llegar a denominar de esa manera, ¿sí? Este objeto pasó de ser de gran importancia en lo que son regalos y, como ya se mencionó en la fase histórica, pudo pues denominar una gran variedad de distinciones como lo que podría llegar a considerarse clubes, sociedades y clases. Entonces, la elaboración de este objeto no se quedó en lo más informal, sino que llegó a ser pues tema de polémica, tal vez no en aquel entonces, sino ya en la época más moderna, cuando se podría llegar a hacer un análisis del origen de este objeto. Como dato curioso, se puede mencionar que el nombre en sí de la corbata viene del italiano corbatao o crobata, que es de el origen croata, que es el regimiento que usó el rey Luis XV en la Francia del siglo XVIII. Entonces, el nombre en sí de este objeto proviene de sus orígenes, desde la parte más profunda de donde se originó, ¿sí?, la elaboración de este elemento o de esta indumentaria. Por este video es todo, nos vemos luego.